La redención universal o el universalismo cristiano parte de la premisa de que Cristo es el único camino para salvación. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, nosotros predicamos el Evangelio y decimos que la salvación es solamente en Cristo. A diferencia de los liberales que dicen que todos caminos conducen al cielo. En otras palabras, tú puedes ser un ateo y como quiera ir al cielo, o puedes ser un wicano, un brujo y ir al cielo, o puedes ser un satanista e ir al cielo. Eso no es lo que dice la redención universal. Lo que creemos es en la redención universal en Cristo. Y esa es la que salva, solamente en Cristo. Y eso es algo bíblico, lo vemos por ejemplo en Romanos 5, lo vemos en 1 Corintios 15, bien claro, donde dice que en el primer Adán todos mueren, pero en el segundo Adán todos son vivificados. Y no podemos decir que el primer Adán hizo un mejor trabajo que el segundo o el último Adán. Vemos en Colosenses que dice que toda la creación va a ser hecha nueva en Cristo, y en Apocalipsis también, que todo va a ser hecho nuevo. El infierno es esa parte de la Biblia en que habla de que Dios es amor, pero es fuego consumidor. ¿Qué es lo que consume el amor de Dios? Ese fuego del amor de Dios. Pues consume todo aquello que nos separa de Dios, nos separa del amor de Dios. ¿Cómo yo creo que todo el mundo va a salvarse al final? Bueno, eh, cuando Cristo venga físicamente en el fin de los tiempos o en el fin del tiempo, todo ojo le va a ver, y todas las personas que no aceptaron el Evangelio, pues esas personas se van a encontrar con Cristo cara a cara, con el amor del Señor, pero al mismo tiempo, como Juan lo vio, con sus ojos que eran como llamas de fuego, y esas llamas de fuego van a quemar todo aquello que nos separa de Él. En Apocalipsis se habla del lago de fuego, pero es interesante que dice que es fuego y azufre. En aquel tiempo el fuego y el azufre se usaban para limpiar, se usaban para limpiar las armas que eran en metal, o los utensilios médicos para operar. Les quitaban todo aquello que era insalubre. De hecho, se usaba el fuego también y el azufre para limpiar los escudos, hasta que el que estaba limpiando el escudo podía ver su cara reflejada en el escudo. Y asimismo, ese fuego consumidor, que es el amor de Dios, va a limpiar todo aquello que nos separa de Dios, al punto de que Dios, por decirlo así, Cristo va a ver su reflejo en nosotros. Así que sí creemos en un infierno. La diferencia es que el infierno lo que hace es que quema, que destruye todo aquello que nos separa de Dios.